Hola, en Legislación Tributaria 2 con Camilo, quien les habla Mónica, guiados por el docente Oscar Osvaldo, tenemos la actividad de renta sobre ingresos fiscales, diciendo así que el impuesto sobre la renta y complementarios constituye uno de los pilares del sistema tributario colombiano, en tanto grava los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de las personas naturales y jurídicas. Su adecuada comprensión exige identificar con precisión quiénes son los sujetos pasivos, distinguir entre el contribuyente y declarantes, reconocer las categorías de ingresos que integran o no la base gravable del impuesto conforme a los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva establecidos en el Estatuto Tributario. Este marco de la presente actividad desarrolla de manera conceptual y argumentada los ingresos fiscales, su clasificación, su fuente, el momento de realización, así como el tratamiento de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de los ingresos presuntos. En esta infografía hablaremos de contribuyentes no contribuyentes obligados a declarar renta. Los contribuyentes sobre el impuesto de renta son contribuyentes de este impuesto, las personas naturales y jurídicas que obtienen ingresos gravados y no se encuentran expresamente excluidos por la ley. Incluye personas naturales residentes y no residentes con ingresos de fuente nacional, así como sociedades y entidades nacionales, según el Estatuto Tributario. No contribuyentes del impuesto de renta son los sujetos por disposición legal expresa que no están sometidos al impuesto, aunque pueden tener obligaciones formales como información, retención. Aquí hablamos un poco de las entidades sin ánimo de lucro que cumplen estos requisitos. Los obligados a declarar renta del año 2024, que su declaración es en el año 2025, porque el cierre fiscal es a 31 de diciembre de 2024, cuando ya se entregan estados financieros y se hacen, bueno, sus respectivos cierres, se obligan a quienes están siendo contribuyentes que superen unos topes de ingresos de patrimonio, de consumos o consignaciones definidas por la DIAN para el año inmediatamente anterior, esto correspondiente al estatuto tributario. Aquí nos haremos una pregunta: ¿declarar o no declarar renta? Esa es la cuestión. Para el año inmediatamente anterior, 2024, teníamos los VT en 47.065, o sea, que todas las personas que tenían que declarar o que deberían de declarar, pues deben de cumplir alguno de estos requisitos. Uno, como ingresos brutos anuales mayores a 1.400 VT, que esto nos da 65.895.000. Dos, patrimonio bruto a 31 de diciembre por más de 4.500 VT, que esto nos da 211.792.500. Los consumos con tarjeta de crédito, las compras de consumos totales, las consignaciones o depósitos bancarios mayores a los 1.400 VT. ¿Y qué pasa con las empresas y la declaración de renta? Las personas jurídicas o empresas en Colombia deben declarar renta anualmente sin importar el nivel de ingresos, siempre que estén activas y tengan obligaciones fiscales pendientes. La declaración que incluye ingresos operacionales y no operacionales, costos y gastos deducibles, retención en la fuente practicada, pagos provisionales realizados. También ellos deben de cumplir con otros impuestos como el IVA, el ICA, la retención en la fuente. Todo depende de su actividad. Y los no contribuyentes obligados a declarar, existen no contribuyentes que van a presentar su declaración informativa y esta no implica una causación de un impuesto. También tenemos los ingresos fiscales. Si hablamos de ingresos fiscales, vamos a decir que los ingresos son entradas de recursos que incrementan el patrimonio del contribuyente y sus características o clasificación, perdón, son ordinarios, extraordinarios, gravados, no gravados y según su naturaleza económica, como laborales, de capital, no laboral. Hablamos de ingresos de fuente nacional, son aquellos que se originan en Colombia independientemente de la residencia. El perceptor, como son los salarios recibidos prestados en el país y las rentas de bienes ubicados en Colombia. Si hablo de perceptor, puede ser una persona natural o jurídica que recibe un ingreso, ya sea en dinero o en especie. Este perceptor, ¿cómo es? Cuando una empresa le paga a un profesional, él es quien recibió el dinero y tributariamente, pues ya se vuelve contribuyente
del impuesto de renta y mira si su ingreso está grabado, no grabado, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. O sea, él hace esta evaluación. Los ingresos no obtenidos fuera del territorio colombiano, de acuerdo con los criterios legales de localización de la actividad o del bien generador. Las características para que un ingreso se constituya renta es para construir renta, el ingreso debe ser susceptible de que incremente el patrimonio, estar realizado y no estar excluido por el estatuto tributario. Cuando está realizado un ingreso es cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie, o cuando se adquiere este derecho exigible a recibirlo. ¿Qué son y cómo se determina el valor de los ingresos en especie? Estos son bienes o servicios que se valoran a un valor comercial de un bien o un servicio recibido. Las ventas brutas corresponden al total de ingresos por ventas antes de devoluciones, descuentos, costos o gastos. Los salarios y demás ingresos laborales constituyen sueldos, prestaciones sociales, comisiones laborales y demás pagos derivados de una relación laboral o legalmente reglamentada en el estatuto tributario. Ingresos, comisiones y servicios se derivan de la prestación de un servicio profesional, técnico o comercial sin un vínculo laboral. Los ingresos por intereses y rendimientos financieros son obtenidos por la colocación de capital como intereses bancarios, CDT, rendimientos, etcétera. Dividiendo utilidad. Son las utilidades que se distribuyen a socios accionistas con el tratamiento fiscal específico según su origen y periodo. La participación se deriva de esta en sociedades o negocios conjuntos. Rentas de socios, accionistas y asociados corresponden a los beneficios económicos percibidos por su condición de partícipes en una entidad. Camilo tiene el micrófono cerrado, la cámara. Ingresos que no constituyen venta ni ganancia ocasional. Se entiende por ingresos que no constituyen venta ni ganancia ocasional aquellos valores que, aun representando una entrada económica para el contribuyente, no generan incremento real del patrimonio, ni evidencian capacidad contributiva, razón por la cual se excluyen de la base gravable del impuesto sobre la renta. Están contemplados en el Estatuto Tributario del artículo 36 al artículo 56. Entre ellos tenemos aportes a fondos de pensiones, que pueden ser obligatorios o voluntarios. Los voluntarios tienen unos límites ya que estos incentivan el ahorro previsional sujetos en permanencia mínima de acuerdo al artículo 53 al 56. Aportes al sistema de seguridad social. Los aportes son aportes obligatorios a salud y pensión, que son recursos con destinación específica y no son ingresos disponibles, de acuerdo al artículo 48. Reintegros de capital son las devoluciones o aportes o capital social. Es una recuperación de la inversión, por lo tanto no se generan ganancias. Artículo 50. Indemnizaciones, daño emergente restablece el patrimonio afectado, no generan utilidad de acuerdo al artículo 36 y indemnizaciones de seguros compensan pérdidas, solo el exceso constituye renta. Artículo 36.1. Auxilios funerarios son recursos para gastos de entierro, tienen una finalidad social de acuerdo al artículo 44. Las primas y donaciones especiales tenemos las primas de seguro que son sin utilidad y las donaciones con destinación específica y control legal, artículos 51 y 52. Auxilios y recompensas. Las recompensas otorgadas por el Estado al artículo 42, que en este caso, por ejemplo, tenemos las recompensas que ofrecen por los cabecillas de los grupos armados, los cuales son exentas del impuesto sobre la renta. Auxilios por calamidad o desastre son de carácter asistencial y no generan enriquecimiento a el contribuyente. Cesantías e intereses no contribuyen renta mientras se consignen en fondos y no sean retirados, de acuerdo al artículo 45. Las pensiones están excluidas hasta los topes legales, ya que son un reconocimiento de ingresos para la subsistencia, de acuerdo al artículo 46. Los seguros de vida son valores excluidos dentro de los límites legales, ya que son de carácter protector y no son de carácter lucrativo. Artículo 37.
Dividendos no gravados. Es parte de las utilidades ya gravadas en cabeza de la sociedad. Por lo tanto, no constituyen renta para el socio. El componente inflacionario en los rendimientos financieros. Dice, estos son la parte del rendimiento financiero que no representa un ingreso real, sino una compensación por la pérdida del poder adquisitivo del dinero causada por la inflación. Tiene un enfoque económico y fiscal. Grabar este componente implicaría desconocer el principio de capacidad contributiva, pues no existe un incremento patrimonial efectivo. En resumen, tenemos esto contemplado en los artículos 38, 40 y 41. En términos prácticos, el componente inflacionario ajusta el ingreso financiero nominal, permitiendo que el impuesto recaiga únicamente sobre el rendimiento real. Los ingresos presuntos o presuntivos son ingresos, son un mecanismo del impuesto sobre la renta mediante el cual el legislador presume que el contribuyente obtiene una renta mínima calculada con base en su patrimonio líquido, con el fin de evitar la evasión y la subdeclaración de ingresos. ¿Cuáles son? Primero tenemos la renta presuntiva, determinada como una parte del patrimonio líquido históricamente regulada en el estatuto tributario, y otros ingresos determinados por presunción legal que según se especifican en disposiciones tributarias específicas. ¿En qué impuesto se tiene en cuenta? En el impuesto sobre la renta. Se utilizan para determinar la renta líquida agravable, donde se compara la renta líquida ordinaria con la renta presuntiva. Se toma la mayor cuando estaba vigente. ¿Cuál es su finalidad de estos ingresos? Combatir la evasión tributaria y subdeclaración de ingresos, garantizar la equidad tributaria y capacidad contributiva y controlar patrimonios improductivos. La importancia tributaria, diferencia entre renta económica y renta fiscal, es un instrumento histórico de fiscalización y es un referente clave del sistema tributario colombiano. En cuanto a la normatividad, las normas hasta 1989 declaradas fueron derogadas por la Ley 6 del 92 y las normas a partir del 90 están vigentes. Por ejemplo, el artículo 188, la base y el porcentaje de renta presuntiva es del 0% del patrimonio líquido. Está vigente solo con valor académico, valor doctrinal y valor histórico. Hablando de las conclusiones, decimos que la identificación de contribuyentes y no contribuyentes del impuesto sobre la renta es esencial para delimitar correctamente quiénes están sujetos al tributo y quiénes únicamente deben de cumplir con sus obligaciones formales. La obligación de presentar la declaración de renta no depende únicamente de la contribución de contribuyente, sino del cumplimiento de los topes legales objetivos establecidos por la DIAN para cada año gravable. La clasificación de los sujetos pasivos fortalece el control fiscal al permitir la administración tributaria ejercer el seguimiento tanto a quienes pagan el impuesto como a quienes solo lo informan. Los ingresos fiscales constituyen una base fundamental para el impuesto de renta, en la medida en que se representan entradas de recursos e incrementa efectivamente el patrimonio del contribuyente. El principio de realización del ingreso garantiza no solo que los ingresos se graben que los ingresos se graben o que se evite la imposición sobre los ingresos meramente estimados y no percibidos. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional constituyen una excepción legal al principio general de tributación, orientada a evitar la doble imposición y a incentivar el ahorro y la protección social. Los ingresos en especie reflejan la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo al ser valorados a precios comerciales independientemente de su forma de percepción. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional responden a políticas fiscales orientadas a incentivar el ahorro, la seguridad social y a prevenir la doble tributación. El componente inflacionario en los rendimientos financieros evita que el contribuyente tribute sobre ingresos que no representan una ganancia real. Y la aplicación de presunciones legales en materia de ingresos fortalece la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, protegiendo el recaudo del Estado. Muchas gracias. Gracias.